Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. La noticia política del día es el encuentro que sostuvo en la Casa Blanca de los Estados Unidos el presidente Gustavo Petro con su homólogo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por más de una hora estuvieron sentados ambos mandatarios, ambos jefes de Estado, pero el presidente Gustavo Petro también fue acompañado de gran parte de su gabinete ministerial. Ahí, en esa reunión y en las fotos que se conocen de este encuentro, se vio al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, al ministro de Justicia, Néstor Osuna, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y al canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán. Por parte también del presidente Joe Biden lo acompañó Antony Blinken, una de sus manos derechas en esta administración. Fueron varios los puntos que tocaron y hoy ese es el tema que tenemos aquí en la mesa de Sala de Prensa, y por eso hemos invitado a Sebastián Vitar, internacionalista, a quien saludamos. Sebastián, bienvenido como siempre. Buenas noches, muchas gracias. Y también saludamos a Manuel Alejandro Rairán, que también es internacionalista. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis Miguel. Un gusto y cordial saludo a todos los televidentes de Sala de Prensa Caracol. Bueno, pues fueron varios los acontecimientos que se presentaron. La llegada, era un encuentro muy esperado. Sebastián, ¿se cumplió las expectativas que de pronto se tenían de este encuentro? Sobre todo, lo pregunto es por los intereses que habían por parte de Venezuela. Sí, se cumplieron las expectativas. Ahora toca bajar un poquito el nivel de las expectativas que se han manejado en prensa y en algunos círculos en el gobierno, dado que muchas de las promesas que se hicieron posiblemente van a tener un camino muy difícil para concretarse y algunas de ellas nunca se concretarán. Pero el objetivo del encuentro, más que esas promesas específicas, es reforzar la relación. Y la relación definitivamente quedó muy estrecha después de esa reunión. El presidente Biden hizo unos comentarios bastante positivos a Petro y se refiere a Colombia como esta Keystone, lo llamó él, como esta puerta de entrada o este lugar especial que tienen los Estados Unidos para acercarse a América Latina. Eso fue un punto muy favorable. También habló de una forma muy positiva sobre Petro y sobre las ideas que Petro ha hablado en general, a pesar de que muchas veces ha sido muy confrontacional en contra de los Estados Unidos. En algunos discursos, Biden resaltó las cosas positivas que ha dicho Petro en algunos de los ámbitos en donde Biden tiene concordancia con él, y en general fue un encuentro muy cordial que dejó la relación estrecha. De todas maneras, debemos quitarnos la idea de que todo lo que se dijo después de la reunión, o incluso lo que dijo Biden durante la reunión en términos de dinero, y de promesas específicas, se va a cumplir de un día para otro, porque eso no va a ser así, pero sí es una señal muy positiva de que la relación sigue siendo estrecha y los dos países quieren mantenerla de esa manera. Profesor Rairán, yo quiero que ampliemos un poquito y ahondemos en este tema de Venezuela. Dijo textualmente el mandatario de los colombianos, el presidente Gustavo Petro, que la semana entrante va a haber una conferencia donde se va a hablar sobre todo este tema de Venezuela y se buscan dos salidas: el tema de las elecciones, una democracia en donde los venezolanos vuelvan a elegir sus nuevos gobernantes, y también insistió en que se debe desactivar o se debe dar una desactivación de las sanciones políticas y económicas. Eso sí, aclaró que Estados Unidos no puso ningún tipo de condiciones y que estarían dispuestos pues a empezar a tocar el tema. ¿Esto es un espaldarazo a lo que está sucediendo en Venezuela y de pronto ese objetivo que tenía el presidente Gustavo Petro de este viaje? Sí, yo antes de responder esa pregunta, yo creo que me parece además muy acertada. Creo que esta primera reunión era relevante porque se estaba mirando qué tan rápido iba a poner en el acelerador el presidente Petro en algunas reformas en relación con Estados Unidos, y segundo, qué tan receptivo va a estar Biden frente a esas solicitudes. En cuanto a la pregunta sobre Venezuela, creo yo que Gustavo Petro tiene unos intereses propios dentro de su agenda de campaña y otros personales. En términos personales, quiere ser un gran líder de la región. En términos de la propuesta de campaña, yo lo enmarco en un elemento clave que se relaciona con el acuerdo o con esta negociación con Venezuela, y es el tema de la paz total.
Creo yo que, como usted bien lo menciona, José Miguel, es claro que el presidente, hasta el momento, el presidente de Estados Unidos no puso ninguna condición, y el presidente Petro menciona y habla sobre dos rieles. Un riel, como usted bien lo mencionaba, sobre eliminar las sanciones de manera progresiva en la medida que se fueran aplicando todo el tema de las elecciones democráticas. Yo creo que el presidente Petro juega a dos bandas. Una, en lograr de ayudarle a Estados Unidos a zanjar este problema con Venezuela, darle trámite a esta situación que no dio resultado con una política acérrima frente a Venezuela. Y obviamente algo de ayuda también con Venezuela con el tema de las sanciones. Pero a propósito, creo yo que el presidente Biden apunta, el presidente Petro, perdónenme, apunta a que, digamos, una vez se pueda resolver la situación en Venezuela, darle también el chance a dos cosas. Uno, que Nicolás Maduro colabore de manera clara con el tema de la paz total y el ELN, entendiendo que esta parte de la organización armada se encuentra en este territorio, pero también darle confianza a Estados Unidos para que mande un delegado, como se hizo en el proceso de paz con las FARC, también en la mesa de negociación. Creo yo que esos dos elementos al presidente Petro le daría una estabilidad y una seriedad a la mesa de negociación y de la paz total que durante estos primeros 8 meses no ha podido aterrizarlo y que ha generado muchas críticas. Entonces, creo que el tema de Venezuela apunta a ser, presidente Petro, una bisagra en donde también va a cumplir dos propósitos, uno de campaña, que es la paz total, y otro que es su objetivo personal, convertirse en un líder regional. Sebastián, otro de los puntos que hay que poner sobre la mesa y que creo y que considero desde mi punto de vista importantes tiene que ver con el tema del narcotráfico, que también era otro de los temas en los que había mejor expectativa. ¿Qué iba a decir Estados Unidos, teniendo en cuenta pues, el panorama de cultivos ilícitos que prácticamente está creciendo, en donde se ha cuestionado y se ha criticado que no se han dado nuevas políticas de erradicación? Ha dicho el presidente Gustavo Petro, y estas son palabras textuales porque las tengo aquí anotadas, ha dicho que le pidió al presidente Joe Biden más lanchas, más drones, personal para fumigar, pero eso sí puso sobre la mesa y que le manifestó, dijo Gustavo Petro, que el presidente de los Estados Unidos debe entender que no es lo mismo fumigar a los campesinos que al empresario que produce y de pronto distribuye la coca en el mundo. ¿Qué podemos decir de este punto, Sebastián? Sí, es un tema extremadamente grave. En Colombia, el área cultivada de coca creció de 140.000 hectáreas a más de 200.000 el año pasado, lo que quiere decir que estamos en el punto más alto de producción de cocaína, de coca, el cultivo de coca más alto en toda la historia de Colombia, y también de la producción de la cocaína, también de la cocaína que se produce en Colombia y que empieza su camino hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo, mucha de esa droga está siendo incautada en el camino. Entonces, Petro le está dando un énfasis a incautar esa cocaína, a atacar a los eslabones que él llama los grandes empresarios ilegales de la cocaína y no a los productores. Ahora, esto es algo que definitivamente a los Estados Unidos para los Estados Unidos no va a ser satisfactorio, porque el discurso de que con solamente atacar a los transportadores de la coca, a los grandes empresarios de la coca que le están sacando hacia los Estados Unidos, eso no va a ser suficiente si en Colombia se cultiva cada vez más y si se produce cada vez más. No importa cuánto se alcance a incautar en el camino, con todo esto que se está produciendo, pues la coca sigue llegando a los Estados Unidos en cantidades bastante grandes. De todas formas, estas son discusiones que se tienen más en privado. Lo mismo que en el tema de Venezuela, en los temas más sensibles, eso se va a tener en privado, y el presidente Petro va a poder salir a decir que hay una relación muy positiva y que hay un compromiso de los Estados Unidos positivo. Posiblemente los Estados Unidos ayude al gobierno Petro con estos requerimientos que está haciendo en términos de lanchas, en términos de satélites, de más equipos de comunicación, de drones, pero el equipo de Biden muy seguramente tuvo una conversación en privado con el equipo de Petro, expresándole la preocupación porque estamos en un nivel de cultivo de coca y de producción de coca que no se veía ni siquiera en el momento más grande de Plan Colombia. Entonces es una cosa muy difícil en donde Petro pues al final pudo salir sin la compañía de Biden a dar algunas respuestas a los periodistas, y por lo tanto tuvo bastante laxitud para poder dar su opinión de lo que había quedado de la reunión. Pero quiero insistir en que esta no es una reunión de promesas reales que vayan a llegar de un día para otro a Colombia. Esta es una reunión
en donde se muestra un apoyo de los Estados Unidos hacia Colombia y hasta ahí podemos esperar. En ese sentido fue muy positiva, pero no podemos esperar que se materialicen unos cambios muy grandes en la política de drogas. Eso no ha estado dentro de la agenda de los Estados Unidos. Y a pesar de que Petro ha tenido algunos discursos en ese sentido, pues a lo que puede esperar en este momento es que no haya una condena abierta como la que sí tuvo Trump al comienzo de su mandato en contra del presidente Santos. Una condena abierta que podría llegar incluso a una desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Mientras que eso no se dé, mientras que el gobierno de los Estados Unidos no esté criticando abiertamente la política de drogas del presidente Petro, pues tenemos una relación más o menos funcional, pero en privado. Lo que sí sabemos es que muchos miembros del gobierno de los Estados Unidos pues sí tienen unas preocupaciones muy grandes por el área cultivada de coca. Así es. Ese punto que usted resalta, Sebastián, es muy importante. Esto es un buen paso, es un primer paso de un acercamiento bilateral entre ambos países que pueden generar un impacto muy positivo, y tengo que decirlo, para la economía de nuestro país, obviamente, por el tema del dólar. Es un espaldarazo de pronto también para los empresarios, de pronto llega un poco más la calma para el inversionista. Pero, profesor Reirán, creo que las declaraciones, y no sé cómo lo ven ustedes, y específicamente el profesor Reirán, fueron de pronto muy formales. Una cosa es lo que dice el Congreso y lo que le ha exigido al Congreso de los Estados Unidos a Colombia en materia de narcotráfico, donde han lanzado alertas, incluso han amenazado, si lo podemos calificar de esta manera, en reducir los costos en donaciones y en ayudas a Colombia por la falta de políticas y la falta de erradicación. ¿Usted cree que de pronto dentro de esas reuniones que de pronto también dice Sebastián o hace referencia a Sebastián, que son esas reuniones que son más privadas, pudo haber ese jalón de orejas o eso se puede dar más adelante? No, la verdad no creo que hubiesen esas jalones de orejas. Yo creo que, de hecho, es la reunión cordial también que tuvo el presidente Biden con Nancy Pelosi. Creo que también muestra de ese espaldarazo institucional bipartidista de Estados Unidos hacia Colombia. De hecho, las declaraciones formales plantean que Gustavo Petro genera esa estabilidad del país dentro de la democracia, la paz, la libertad. Y creo que eso pues se evidenció no solamente con la reunión del presidente Biden, sino también con la reunión de Nancy Pelosi. Ahora bien, yo también considero, estoy de acuerdo con Sebastián, creo que si bien puede hacerle, digamos, algunos comentarios sobre el tema de los cultivos de droga, de mata de coca, creo yo tampoco que Estados Unidos vaya a soltar de manera sencilla y fácil la lucha contra las drogas, porque no hay que olvidar, José Miguel, que la lucha contra las drogas también ha sido una política y una herramienta para la injerencia en asuntos internos del país. ¿No? Esto viene desde Plan Colombia, entre otros, y eso le ha permitido pues a Estados Unidos poder influir en decisiones en Colombia, y creo que eso no lo van a soltar así que tan fácil. El segundo elemento creo que no lo van a soltar en la medida que ya estamos hablando ahora del fentanilo, ¿no? Como una nueva tema de la agenda política de esta lucha contra las drogas de Estados Unidos. Si bien Petro, tercer punto, si bien Petro menciona el tema de atacar a los grandes empresarios de las drogas, creo que no toca lo que realmente es el fondo. Se sigue quedando en la lucha contra las drogas dentro de Centroamérica y Latinoamérica, pero no habla por ningún lado sobre cómo se limpia la plata en Estados Unidos, empresas en Delaware. Es decir, el enfoque de la lucha contra las drogas se mantiene en esa época tradicional donde se habla solamente del cultivo, el procesamiento y el transporte, pero se sigue ignorando la otra parte del narcotráfico, que es el consumo de los estadounidenses como el país número uno en consumo en el mundo, pero dos, también los negocios que se hacen y el lavado de plata del narcotráfico en el territorio estadounidense. Eso no se toca. Y por último, que me genera mayor preocupación de esta reunión, realmente son dos temas. El primero de ellos es que cuando, como le decía bien Sebastián, creo que eso le dio un margen de acción al presidente Petro de dar una opinión en relación con la reunión, pero él, digamos, responde el tema de la lucha contra las drogas con un tema de la reforma agraria. Y a mí eso me preocupa porque creo yo que parte de la campaña del presidente Gustavo Petro es que la reforma se hace es con el campesinado y no se establece con los estadounidenses. Y creo yo que aquí también va a zanjarse ese tema de, ok, lucha contra las drogas versus reforma agraria, pero reforma agraria bajo qué intereses o bajo qué enfoque, el de Colombia o el de Estados Unidos. Ese tema me parece preocupante, no se esbozó a profundidad, pero sí creo que generó un lineamiento en términos generales. Y otro tema que no se tocó, que fue un tema de campaña del presidente Gustavo Petro, y por eso en mi segunda intervención hablaba de qué tan rápido iba a poner el acelerador el presidente Petro a las reformas,
es el tema del Tratado de Libre Comercio. Él mencionó en campaña y prometió que iba a reformar o iba a plantear unos cambios en el Tratado de Libre Comercio, y el tema de la reforma al Tratado de Libre Comercio brilló por su ausencia en esta reunión, y creo que eso no le cumplió pues al electorado. Para terminar, digamos coincido con Sebastián, claramente estos son anuncios, toca esperar esto cómo se resuelve dentro del Congreso, las reuniones y las decisiones bipartidistas en términos del presupuesto, pero yo creo que aquí también, y eso sí queda como en los salones cerrados, es Estados Unidos puede estar presto a algunas modificaciones y algunos cambios, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y digamos que aquí yo hablo temas de reforma agraria, segundo el tema de la Amazonía y tercero el tema de la isla Gorgona. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto Gustavo Petro está dispuesto para hacer esa agenda, modificar su agenda personal y política en campaña, y qué promesas va a cumplir y qué otras no? Sebastián, el profe Reirán ya me puso sobre la mesa el otro tema que quería tratar aquí en sala de prensa y tiene que ver con la reforma agraria. Dijo textualmente el presidente de los colombianos que le pidió a los Estados Unidos cómo ayudar a una reforma agraria. Inclusive le puso un ejemplo que quiere hacer algo muy similar a la política que quiso implementar John F. Kennedy. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, es un poco ambicioso pensar que se puede hacer una nueva alianza para el progreso como la que se hizo en épocas de Alberto Lleras Camargo en Colombia. Eso fue un programa que se hizo frente a una amenaza de intereses soviéticos en América Latina, y en este momento no tenemos esa amenaza para los Estados Unidos tan evidente. Por lo tanto, no está el ambiente geopolítico como para que los Estados Unidos se involucre con un programa tan grande como fue la Alianza para el Progreso hace varias décadas. Sin embargo, los Estados Unidos ha continuado enviando dinero por los últimos 20 años o más a Colombia, desde el comienzo de Plan Colombia e incluso antes, pero el dinero de ayuda de cooperación internacional de los Estados Unidos sigue fluyendo hacia Colombia. Ese no se ha acabado y de hecho pues ha mantenido en los niveles de los cientos de millones de dólares anuales, y eso es un dinero que el Congreso de los Estados Unidos tiene que tener un apoyo bipartidista, y una vez que se ofrece ese dinero, pues es un dinero que una parte importante va para temas de seguridad, de erradicación o el combate hacia el narcotráfico, pero una parte también va hacia temas de desarrollo. Y por ese rubro, por los temas de desarrollo, podría entrar un dinero importante para que el gobierno siga cumpliendo la promesa de comprar hectáreas para poder dárselas a los campesinos. Por un lado está la promesa de las hectáreas de tierra que se le deben a las personas involucradas en el proceso de paz con las FARC, que es una cantidad bastante grande de tierra que se tiene que distribuir, pero también está las nuevas promesas que ha hecho Gustavo Petro sobre la distribución de tierras en Colombia. Entonces los Estados Unidos podrá apoyar de pronto con algún dinero para que se compren algunas de esas hectáreas. Sin embargo, estamos extremadamente lejos de cumplir esas metas. No va a ser suficiente con un apoyo de los Estados Unidos, y ese es uno de los asuntos más importantes hoy en día, que el mismo presidente Petro ha dicho que no hay con qué comprar esa tierra, no hay con qué darle a las víctimas del conflicto para darles la reparación que se merecen, ni tampoco para cumplir las metas completas de lo que inicialmente se requiere para poder hacer esa reforma agraria. Entonces habrá un apoyo, habrá algo de dinero, eso no es controversial, eso es algo es un apoyo que los Estados Unidos ha venido dando durante todas las presidencias recientes, y eso no debería ser algo que nos preocupe mucho de la relación hoy en día. Sin embargo, pues tampoco debemos tener unas expectativas demasiado grandes, porque esas no se vienen a cumplir. Ya me quedan dos temas y profesor Reirán, quiero tocar con usted el tema de la paz total, porque tampoco habló mucho del tema de la paz total el presidente Gustavo Petro en estas declaraciones que dio posteriormente al encuentro con Joe Biden. Se le preguntó que si se mencionó algo de la paz total, si se mencionó algo de la implementación de los acuerdos de paz, y él no dio muchos detalles. ¿Será que no se tocó este tema que es tan importante y que es la bandera principal de esta administración? Pues yo creo que sí se abordó, pero creo que todavía no se ha hablado a público y abiertamente para mirar esos temas tan pequeños. Yo creo que también, digamos, el gobierno de Estados Unidos está un poco dudando sobre el asunto en relación con el acuerdo de paz, porque es que en Estados Unidos también se abrió una grieta de discusión frente al tema. El gobierno de Duque, con su paz legal, como si hubiese una paz ilegal,
planteaba de no reconocimiento o bueno, dificultó el tema de la implementación del acuerdo de paz y eso obviamente Estados Unidos siempre pues no estuvo 100% de acuerdo con ese incumplimiento. Hoy Washington evidencia, como lo hemos evidenciado en las últimas semanas en Colombia, se ha mostrado que de hecho el presidente Gustavo Petro también ha hecho algunas críticas sobre el acuerdo de paz que se desarrolló bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y eso obviamente también genera desconfianza pues a Washington en el sentido de bueno, pero si hubo un acuerdo, ¿por qué no lo implementan o por qué ahora empiezan a atacar este acuerdo o por qué de hecho con los excombatientes o con estas personas de las FARC que incumplieron el acuerdo, por qué hay que volver a negociar con ellos? Y creo que eso Estados Unidos todavía no lo tiene claro y digamos que por eso creo que tampoco se tocó, no lo van a hablar en esta primera instancia en público, yo creo que esto todavía está en diálogo. Y creo que el segundo punto, creo yo que la manera, desde mi lectura, el tema de la paz total a nivel interno no ha sido tratado de la mejor manera. Es decir, no hay una hoja de ruta clara, vemos diferentes actores hablando sobre esto. Por un lado vemos a Iván Cepeda, por el otro vemos al comisionado de paz, pero no hay una hoja de ruta clara. Y creo que esa falta de hoja de ruta, creo que eso tampoco le genera una confianza a Estados Unidos para sentar a alguien, a un enviado, un comisionado, para acompañar los diálogos del acuerdo de paz. Entonces yo creo que eso también dependerá, y por eso iniciaba al inicio de esta entrevista, de este programa, era cómo también se desarrollan los elementos con Venezuela, porque digamos que el ELN tiene su característica, es que su nacimiento se da en la parte limítrofe con este país y que obviamente por debido a los desarrollos del conflicto interno, muchos de esas organizaciones, muchos grupos de esta organización terminaron en el vecino país. Entonces creo yo que hay una espera, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no está interesado, sino por el contrario. De hecho, Estados Unidos con la guerra, con la paz del 2015, siempre ha estado interesado en la medida de que si Colombia se pacifica, pues Estados Unidos puede hacer más negocios en Colombia y obviamente abre nuevos espacios geográficos en Colombia donde pues digamos que era imposible llegar y que obviamente lo ve como una oportunidad. Entonces creo yo que en este momento lo están viendo con mucha precaución, con mucha cautela, mientras se desarrollan a nivel interno estos diálogos, pero también cómo se va desarrollando esto en Venezuela. Finalmente, Sebastián, y no quiero dejar este tema a un lado porque también es muy importante y tiene que ver con el medio ambiente. Dice que hablaron de cómo abordar la economía verde, incluso la posibilidad de hablar de un cambio de deuda para apostarle eso más bien al cambio del medio ambiente. ¿Cómo ve este tema? ¿Qué conclusiones podemos dejar sobre la mesa sobre este tema que también es muy importante para el mundo y es el tema del cambio climático y todas las acciones que se deben tomar? Pues curiosamente este es el tema donde veo una distancia más grande a pesar de que la retórica, el discurso sea tan cercano entre los dos presidentes. Cuando escuchamos a Gustavo Petro diciéndole a Joe Biden que estaba buscando una economía descarbonizada, Petro está hablando de algo muchísimo más rápido de lo que Biden tiene en la cabeza. Para Biden no hay una transición energética que acabe con la exploración de petróleo, de gas y de carbón tan rápido como lo que tiene Petro en la cabeza. Pero sin embargo, los dos pueden hablar de una economía descarbonizada. Lo que pasa es que Petro está hablando de unas políticas muchísimo más drásticas, muchísimo más pronto que Biden. Para Biden es algo que toma muchas décadas y en donde el petróleo, el gas y el carbón siguen teniendo un protagonismo en el camino hacia allá. Para Petro hay una urgencia muchísimo más grande de suspender el uso de combustibles fósiles. Lo otro que se habló fue un fondo de 500 millones de dólares para la Amazonía, pero eso realmente es una promesa completamente vacía. Es una promesa que primero Biden había hecho más temprano, hoy hablando realmente sobre el fondo de la Amazonía que lidera Brasil, es decir, no es una promesa para Colombia. Y segundo, es un dinero que Biden tendría que tener aprobación del Congreso, que en este momento está en manos de republicanos, y no hay ninguna forma de que eso logre pasar. Por lo tanto, es una promesa completamente vacía de la que no nos deberíamos hacer ninguna ilusión. Y el tercer punto en el que ellos hablaron fue la interconexión eléctrica de todas las Américas para poder tener energías renovables que estén pasando desde Colombia hacia Centroamérica por Panamá, por el Darién y subiendo a conectarse con los Estados Unidos. También es una promesa que, por lo menos en el corto plazo, es completamente vacía, porque poder lograr hacer esa interconexión requiere unas inversiones, primero, demasiado grandes
pero segundo que afectan a comunidades y al medio ambiente de una manera que muy posiblemente sería muy difícil lograr. Si miramos la interconexión de los parques eólicos de La Guajira hacia el resto de Colombia, que debía estar lista ya desde el año pasado, no se ha podido hacer, y en parte no se ha podido hacer porque el Ministerio de Minas ha contestado demasiado tarde cada requerimiento, pero además porque las consultas con las comunidades indígenas no han permitido que esto se dé rápido. Son cientos de comunidades con las que hay que hablar. Por lo tanto, son mensajes positivos en el nivel de la retórica, pero son mensajes que cuando uno va a ver el compromiso real y las acciones reales son completamente vacíos. Y en eso no solamente es un problema con los Estados Unidos, también es un problema que la política de transición energética y de cambio climático en Colombia, para el gobierno Petro, a pesar de que sea una de sus banderas más importantes, no hay mucho que mostrar. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias a ustedes. Profesor Manuel Alejandro Rairán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y un saludo también a Sebastián. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. ¡Feliz noche!